acompañan los profesores Pablo Castellanos, del Centro de Investigación Social Avanzada, Eduardo González Di Pierro, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Juan Carlos Moreno Romo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Héctor Zagal, de la Universidad Panamericana. El orden de participación será el siguiente. Comenzaremos con la presentación del doctor Moreno Romo, seguida de la del doctor González Di Pierro y la del profesor Castellanos. Cerraremos la primera ronda de participaciones con la intervención del doctor Zagal. En esta ronda, cada panelista contará con 15 minutos de exposición. Tras la primera intervención, cada participante, en el mismo orden que en la primera ronda, contará con 5 minutos de réplica. Tras las réplicas, tendremos un espacio de diálogo con el público. Para la sesión de preguntas, les pido atentamente que señalen qué panelista se dirige y que la hagan llegar ya sea por el chat en Zoom o por la sección de comentarios en Facebook Live. Entonces, comenzamos con esta primera ronda. Démosle la bienvenida al doctor Juan Carlos Moreno Romo. El doctor Juan Carlos Moreno Romo es licenciado en Filosofía por Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Es profesor distinguido de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y autor de un buen número de artículos especializados en filosofía. Ha publicado los siguientes textos: Vindicación del cartesianismo radical, de 2010, Filosofía del Arrabal, de 2013, La religión de Descartes, de 2015, y recientemente ha publicado en coautoría con Jean-Luc Nancy el título Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente, de 2019. El doctor Moreno Romo es especialista en la filosofía de René Descartes, así como en filosofía francesa contemporánea. Muchas gracias por su presencia, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a ti, José Miguel, al CISAB en general, a Pablo por esta invitación, gracias a los colegas por este encuentro, ¿no? Y pues a todas esas personas que no vemos y que nos acompañan. Les leo el texto que preparé, que más o menos coincide con el tiempo disponible y por eso no me demoro más. Les leo. Nos invita el CISAB a conversar en torno a las reacciones que los filósofos de moda han tenido ante esta tan pasmosa realidad, no sé, por cierto, qué tan parecida a como nos la pintan, de la, por otro lado, realmente insoslayable pandemia del COVID-19 y de su gestión global sobre todo. Y es que entre nosotros la cosa misma, entre nosotros y la cosa misma o el evento que habría que analizar, como seguramente diría aquí ese tempranísimo fenomenólogo nuestro que fue don José Ortega y Gasset, se tiende o se extiende o nos cierra por doquiera el paso una muy espesa pantalla en la que los discursos, los artículos, los videos, las entrevistas, de esos que entre son y no nuestros colegas o nuestros pares, no conforman ciertamente o no urden la parte menos importante o decisiva. Los más de los productos intelectuales que nuestro tiempo nos ofrece, sostengo por ahí en un trabajo que normalmente ya debería estar publicado en la UPB, hacen entre nosotros, los consumidores de esos productos, la función del ídolo que, como explica muy bien Jean-Luc Marion, como el espejo de Narciso, atrapa y transforma en su cautiva a nuestra pobre mirada. La verdadera función del trabajo filosófico, en cambio, es más bien icónica. El discurso filosófico, o el análisis más bien, diría Sócrates, o la duda cartesiana, está allí para ayudarnos por lo menos a rasgar el velo que nos separa o nos aparta de lo real. Como en ese trabajo que les digo ya di algunos ejemplos de ídolos filosóficos y como en realidad son bastante fáciles de identificar, tan pronto preguntamos si nos abren o si nos cierran el camino a la verdad, en los escasos minutos de los que dispongo ahora querría concentrarme más bien en algunos de los trabajos, creo que bastante icónicos, que algunos de los filósofos que suelo leer
han producido en estos tan tremendos y tan desafiantes momentos. Los de mi querido amigo Jean-Luc Nancy, por ejemplo, quien hace apenas unos días en la conferencia que clausuró en TV UNAM el Festival Aleph 2020 titulada Lo inútil y lo inútil, al filo más o menos de lo que aquí les digo, ante ese interesante fenómeno que para él deviene la asaz recurrente espera de una salida de crisis mediante el pensamiento. Eso, comenta, no tiene nada nuevo, pero se vuelve incluso divertido en una situación en la que es muy claramente, dice, un conjunto de medidas técnicas y prácticas lo que resolverá el problema. Nos encontramos, sugiere Nancy, ante un muy curioso quid pro quo, pues, en su opinión, por lo pronto harto más socrática, digamos, que cartesiana, la filosofía no ha sido nunca un arte de la sabiduría. Para salir de la crisis, pareciera que nos dice esto el grande constructor francés, a quienes hay que recurrir es a los expertos y, harto sorprendentemente también, por lo de esas medidas prácticas que se vienen a sumar a las técnicas y porque todas las prácticas no esenciales están prohibidas, en tanto dura el estado de emergencia, nada menos que a los políticos. Como para preguntarse, cher Jean-Luc, retomando algo de lo que abordamos hace un par de años ya en el libro Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente, si, ante el agitado oleaje del miedo y de las estadísticas mortuorias, esos pobres mequetrefes a los que el final de la historia había reducido ya a casi todos, precisamente al rol de meros técnicos o administradores, de repente hubiesen recuperado de verdad todos ellos, y no solo un Vladimir Putin o un Donald Trump, la talla de esos bravos capitanes que en la cresta, si no de la gigantesca ola, si al menos de la curva esa de las gráficas que hace un par de meses, se acuerdan, nos decían que la querían aplanar y que por eso nos encerraban o nos invitaban a encerrarnos, como si los señores presidentes de verdad llevasen el navío o los navíos del mundo, pues hasta nuevo aviso siguen siendo varios y hasta, según dicen, soberanos, a la por lo pronto todavía bastante brumosa mar de la empero ya famosa y hasta un tanto cuanto mántrica nueva normalidad. Jorge Volpi, por cierto, el coordinador de difusión cultural, quien al final de la videoconferencia le hace a Nancy algunas preguntas de cortesía, le pide justamente su opinión sobre lo que en México, dice él, llamamos nueva normalidad, a lo que Nancy responde con una muy sencilla y a la vez muy pertinente pregunta. Si es normalidad, entonces, ¿cómo es eso de que tiene que ser nueva? El novelista mainstream sonríe entonces y aclara o subraya que es el gobierno mexicano el que ha introducido esa expresión. Y es francamente curioso, ¿no les parece a ustedes, que ese intelectual mediático mexicano no sepa a estas alturas que eso de la nueva normalidad es más bien un santo inseña o un password global, como tantas otras cosas harto acríticamente adoptado o acatado, no solo por nuestros gobiernos, sino en general por todas nuestras élites nacionales? A eso se le llama, acotaría Henry Kissinger, el orden internacional westfaliano, pero ese es otro tema. Volviendo a Nancy, de cuya complejidad u obscuridad y de cuya maestría retórica también habría mucho que decir en otro momento, en esa pregunta suya tan simple hay un guiño, creo yo, de lo que en una situación tan confusa como la que estamos viviendo nos toca hacer a los filósofos, estemos o no estemos de moda y seamos sabios o no, y precisamente en la medida en la que no seamos cómplices u obreros, digamos, del espesor de la pantalla o de su idolatría. La filosofía, dice pues Nancy a la entrada de su videoconferencia de hace 5 días en TV UNAM, no es la sabiduría. Pero la filosofía es en primer lugar el reconocimiento de que lo real escapa a toda captura, o más exactamente es el reconocimiento del hecho de que no puede haber ni conocimiento ni reconocimiento de esa escapada, y de que al mismo tiempo es a ella o por ella que estamos verdaderamente destinados,
quiero decir, dice, constituidos en tanto que seres humanos y animales parlantes. Mi también muy querido amigo Remy Bragg, para darles otro ejemplo de esa misma sencillez, no claro la del texto precedente, sino de la pregunta por el significado de la expresión nueva normalidad, en un texto enviado a finales de abril a la Académie des Sciences Morales et Politiques de Francia, en distanciación social, escribe que, desde luego, todo mundo entiende lo que esa expresión utilizada por el gobierno francés y equivalente de nuestra superheroica sana distancia significa. Apartarse de la boca de nuestros vecinos explica que podrían salpicarnos a la cara el indeseable virus del que no se saben portadores. En pocas palabras nos dice volver a nuestro prójimo, próximo, un poco más lejano. Lo que se complementa muy bien con una observación que le hace en esos mismos días al periodista italiano Giulio Meotti para Il Foglio, si no me equivoco. Una sociedad líquida, subraya ahí, es muy fácil de liquidar, sobre todo si al interior de ella misma de pronto se las tiene que ver con otras sociedades o con grupos internos a esa misma sociedad licuada que, por su parte, han logrado mantenerse sólidos. Me pregunto, comenta un poco más adelante, si daríamos el ancho ante ese desafío. Si no lográramos licuarlos a ellos también, sugiere, ¿no es verdad que pasaríamos pronto del estado líquido al estado gaseoso? No le he preguntado exactamente a qué grupos se refiere, pero su observación, que es válida o incorrectamente válida, si se quiere, para el Islam de Francia o de Europa, o para el catolicismo de los Estados Unidos, si no, lo es también para esas élites o esos grupos de poder que se conforman, muy especialmente en nuestras sociedades de finanzas desregularizadas, y que tras apropiarse del dinero y de los recursos materiales y humanos, acaban por apoderarse, secuestrándola precisamente en sus cada vez más omnipresentes pantallas, de la propia realidad, o por lo menos de su imagen, de la Weltanschauung, aquella tan famosa de los tiempos de Hitler y de Heidegger. En un libro que espero poder enviar ya pronto a la editorial y al que todavía no sé si le dejaré el título con el que lo venía anunciando, que nosotros no tenemos ni historia ni filosofía, o si lo cambiaré a Contra los imperios filosóficos, me ocupo en un momento dado de lo que desde mi vena cartesiana denomino el genio maligno mediático, y que consiste justamente en esa tan espesa y tan obscura y confusa pantalla de información, de opinión y hasta de consenso, que este tan tremendo experimento social de ahora ha venido por lo menos a intensificar, por cierto en proporción directa a nuestro alejamiento y a nuestro confinamiento a esas tan frías cavernas electrónicas que devienen, hechizados, los otrora cálidos hogares. Exceptuando, empero, entre muchísimos otros, quiera Dios, el de mi también muy querido y admirado amigo Miguel García Baró. De pronto, escribe este a finales de marzo, todos tenemos tiempo, cuando creíamos averiguado que esa mercancía se había vendido toda hace mucho, con nosotros dentro, y en consecuencia nuestras vidas andaban alienadas, a veces subraya alienadas en hermosos y constructivos trabajos, que habrían sido infinitamente más hermosos y constructivos si no nos hubieran exigido cada minuto y cada aliento. Tenía tiempo Miguel García Baró, en su confinamiento madrileño, incluso para asomarse a la ventana desde donde asistía a la irrupción de ese mismo espectro que otros hemos encontrado en otras partes. Era palpable, escribe, que el miedo al dolor, a la soledad y a la muerte corría como una infección mucho más deprisa que el virus desconocido, mutante, pegajoso, que espera 2 semanas quieto en tu sangre hasta empezar a ahogarte, a destruirte. ¿Y por dónde es que corría el espectro ese del virus, el mismo inmensamente más viral que su modelo o su pretexto? Por la pantalla esa, justamente, que como decíamos es nuestro genio maligno político y mediático y hasta un poco filosófico y sobre todo científico
Sí, señor, pues, como tan atinadamente apunta ahora Giorgio Agamben, la ciencia, con mayúsculas, esa especie de sustituto, señalaba ya Unamuno, un siglo A del Espíritu Santo, es prácticamente ya la nueva, pretendidamente incuestionable religión. Contra semejante esfinge o contra cada nuevo traje de cada emperador desnudo, no hay mejores armas que esas sencillas preguntas u observaciones, o de niño, como en el simpático cuento de Andersen, o de filósofo, como en los no siempre tan simpáticos ni tan cándidos, dirían aquí mis maestros Antonio Marino y Jean Frère, diálogos platónicos. Hay que atreverse a preguntar y a salir al balcón para mirar, o a la calle misma si podemos, o al campo, como decía el Juan de Mairena de Machado. Se trata de abrir el paso a la luz o a la sinceridad y de disipar entonces o de rasgar al menos el embrujo o el engaño. Giorgio Agamben se ha atrevido a preguntar, desde lo alto de su condición de filósofo célebre y respetado, cómo es que, con los numéricamente no tan alarmantes, por más que ciertamente graves hechos sanitarios invocados, se ha podido desencadenar toda esta inmensa mascarada, digamos que biopolítica, y la censura global o liberal no ha tardado nada en dirigir contra él su artillería, más o menos como lo hizo en 1999 contra Regis Debray, cuando éste se atrevió a ir a Serbia a constatar él mismo con sus propios ojos que no eran ni de lejos unos monstruos tan terribles, esos europeos a los que el mundo libre se esmeraba tan intensamente en satanizar mientras se preparaba a hacerles la guerra. No hay que asustarse, amigo Giorgio, le diría Unamuno, y hay que afrontar con valor incluso quijotesco a esa censura voltairiana cuya principalísima arma intelectual es, desde luego, el ridículo. Y lo que el virólogo diría Raoult le diría, por cierto, o le dice con su propio quijotismo, viene a ser en el fondo más o menos lo mismo. Volpi le preguntó a Nancy, por cierto, el domingo pasado, qué es lo que pensaba de ese resbalón de Giorgio Agamben, y su respuesta me parece a mí que es de esas que hay que interpretar a la luz de cierto libro de Leo Strauss, en el que éste se plagia las observaciones que en la Ciudad de Dios hacía San Agustín a propósito de Cicerón, Varrón y de su muy ambiguo respeto por la teología civil de los romanos. Capoteada la censura, el propio Nancy anuncia que se vienen tiempos muy difíciles y al mismo tiempo, de cualquier manera, fascinantes. Y Miguel García Baró no le diría que no, por cierto. En realidad, escribe en El Santo Tiempo de la Vida, no hay momento presente que no sea una crisis, pequeña o grande, y está enfermo, dice, aquel que no quiera ver esto porque no puede soportarlo. Y ahí termina mi texto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor Juan Carlos. Continuamos con la participación del doctor Eduardo González Di Pierro. El doctor Eduardo González Di Pierro es licenciado en Filosofía y maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, en Italia. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro y profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1 del CONACYT. Ha publicado los libros De la persona a la historia, Antropología Fenomenológica y Filosofía de la Historia en Edith Stein, de 2005, y también José Gaos, Historicismo y Cultura en México, de 2006. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Eduardo. El micrófono es suyo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, José Miguel. Un saludo a Pablo Castellanos y los colegas, a Héctor Zagala, a Juan Carlos Moreno, un gusto poderlos saludar y el privilegio de estar aquí con ustedes. Bien, pues la pregunta obligada que abre una reflexión como la que hoy nos convoca es, sin duda, ¿cuál es la tarea que tiene la filosofía respecto de este fenómeno que ya abrió precisamente Juan Carlos? ¿Qué deber tiene la filosofía respecto de un acontecimiento extraordinario
y relevante para la humanidad misma, como es esta pandemia generada por el coronavirus, el COVID-19. Sabemos sin duda que la filosofía tiene este deber de pensar, y creo que este deber está anclado en la esencia misma del quehacer filosófico, que es justamente el de poner en cuestión aquello que se presenta ante nuestra mirada y que nosotros denominamos real. Desde la aparición de la epidemia, luego pandemia, los filósofos de nuestro tiempo iniciaron un despliegue conceptual para poder cumplir con la absolución de este deber. Recordemos justamente, y bueno, se evocaba hace un momento, es tal vez de lo más paradigmático, ¿no? Recordemos la primera intervención del pensador italiano Giorgio Agamben, que fue seguida precisamente por una réplica de Jean-Luc Nancy y una contrarréplica de Hegel, y bueno, lo que sabemos, ¿no? Es decir, una serie de réplicas y contrarréplicas respecto de esta problemática entre Agamben y Nancy, y que, bueno, ya sintetizó también Juan Carlos de manera excelente. Y después de eso, sabemos que ha venido toda una gran cantidad de intervenciones de la comunidad filosófica al respecto, lo cual es importante, si no, ni siquiera estaríamos aquí hoy. Pero hay que decir que algunas de estas intervenciones que me ha tocado leer o escuchar no son siempre muy afortunadas. Sobre todo por, como se decía, respecto de la propia convocatoria que se nos hacía para hablar acá, pues respecto de los filósofos de moda, en fin. Es cierto también, como lo dijera Hegel, que no es fácil hacer filosofía sobre el propio presente, y mucho menos lo es en una época como la nuestra, en donde lo vertiginoso, lo efímero, el predominio de la cultura de la inmediatez, del resultadismo, se impone sobre el pensamiento, que siempre es más lento, mucho más ponderado. Y sin embargo, esto no puede hacernos renunciar ni claudicar a reflexionar críticamente sobre ello. Y de ahí el riesgo de no alcanzar siempre a atrapar, como quisiéramos, la esencia de un fenómeno sin duda complejo, que no está limitado a sí mismo, sino que conlleva causas e implicaciones alrededor de él y derivaciones que rebasan una mera caracterización de la enfermedad para lograr su posible cura o paliación. Aún así, considero que el filósofo no debe caer en la tentación de volverse profeta. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en los textos que se recopilaron en una apresurada publicación bajo el título precisamente de Sopa de Wuhan, que abarca del 26 de febrero precisamente con el texto de Agamben, que habla de la invención de una epidemia, hasta el 28 de marzo, en eso, digamos, esa publicación abarca ese espectro de ese mes, llama la atención la presencia de este tipo de textos que yo podría llamar aquí proféticos. No es que no sea lícito intentar dar cuenta de lo que ocurrirá después de la pandemia, si es que hay tal después, pero especular sobre la condición humana futura al pasar la pandemia me parece un tanto exagerado y no demasiado filosófico. Sobre todo especular con un talante de una certeza casi indubitable. En particular, por ejemplo, en esta publicación, el texto de Byung-Chul Han, pensador coreano ahora muy de moda, revela más intenciones de pitonizo que de pensador. Polemiza contra Zizek, otro, ¿no? Respecto de las afirmaciones que hace el esloveno, en el sentido de que el virus serviría para vencer al capitalismo. Y señala palmariamente Byung-Chul Han con una frase antifilosófica lo siguiente: nada de eso sucederá. No hay frónesis alguna, no hay prudencia que matice las predicciones de algunos de ellos, Zizek incluido. El otro aspecto desafortunado lo constituye la ideologización, en la que rápidamente caen también algunos pensadores, entre los que están los mencionados, o también, por mencionar a algunos más, Raúl Sibeki, que es uruguayo, más activista que filósofo, donde lo que tenemos es el uso de la pandemia para tratar de afirmar tesis ideológicas, más que realmente pensar sobre la cuestión central que nos interpela como seres humanos. Es decir, se trata más bien de utilizarlo como un pretexto para afirmar tesis que se tienen, ¿no? Que, creencias arraigadas, en fin, que realmente de pensar el fenómeno en sí mismo. Creo que el énfasis debe ponerse desde la filosofía y la que debe de ponerse es respecto de consideraciones principalmente éticas y antropológicas,
que surgen a partir del fenómeno que nos atañe. Es claro que la filosofía, por su propia condición, intenta reflexionar sobre aspectos económicos, culturales, sociales, políticos, y debe hacerlo sin abdicar de su propia esencia, es decir, la esencia de la creación conceptual, de la problematización, más que el puro suministro de recetas y respuestas apresuradas. Desde luego que es inevitable también, en este sentido, la realización de diagnósticos y previsiones, y también sabemos que es prácticamente imposible sustraerse de manera completamente a las creencias e ideologías que el filósofo como ser humano puede tener. Pero lo que decimos aquí es que todo ello debe estar subordinado al cometido filosófico y no al revés. En tal sentido, es que podemos decir que este fenómeno extendido a todo el planeta nos plantea el surgimiento de un sentimiento que desde el último tercio del siglo XX parecía haber desaparecido en una especie de amnesia cultural. Me refiero al sentimiento de indigencia, ese sentimiento de vulnerabilidad como seres humanos, independientemente de las diferentes condiciones sociales o zonas geográficas. Esto, dentro de la dimensión trágica del fenómeno mismo, que no se está negando, tiene una faceta, digámoslo así, de positividad. Nos abre a la pregunta por nuestra condición de menesterosidad, de limitación, lo que al mismo tiempo ha logrado disminuir también, hasta cierto punto, la soberbia humana que por lo menos había crecido de una manera teratogénica, monstruosa, después de los años 60 del siglo pasado. Una soberbia que se evidenciaba, por ejemplo, no solo, pero sí de una manera muy preponderante en el plano científico, donde los logros de la tecnociencia generaban en buena parte de la comunidad, sobre todo la comunidad científica, no toda, pero sí buena parte de ella, una sensación de ilusoria omnipotencia y de desprecio por todo lo que estuviera fuera del radio de sus alcances. El innegable avance y logros, por ejemplo, en este caso del ámbito de la medicina, de la ciencia de la salud, en los últimos 50 años, por supuesto que es, como siempre digo, loable, nadie está diciendo que no, pero el problema es que tal avance no ha ido aparejado nunca de su, llamémosle así, equivalente ético, es decir, que lo lleve de la misma mano. Y la propia bioética, que ahora se encuentra tan en boga, ¿no?, y tan efervescente, y se ve cuestionada por este asunto, fundada hace prácticamente 50 años a través de Van Rensselaer-Potter, ve frente a sí un reto que me parece impresionante, sobre todo, por ejemplo, el de la optimización de los recursos. Es decir, ya trasciende, digamos, los elementos comunes de la bioética, sino algunos que habían sido enunciados en ese momento, ahora cobran un sentido de realidad muy fuerte y que antes tenían un sentido más bien teórico. El de la optimización de los recursos es uno de ellos porque ante una crisis sanitaria como esta, lo hemos visto, sobre todo en los escenarios más graves donde se ha presentado, se tiene que establecer criterios de salvación ante la escasez de insumos, donde había que decidir quién vive y quién no, en ese extremo. Y claro, bueno, fuimos testigos, no, en el caso de nuestro país, fuimos testigos de un código bioético, ¿no?, de lineamientos que fue muy cuestionado, y creo que con justa razón, por lo menos esto debe de discutirse. Uno de los problemas fundamentales es ese, justamente, que ante la premura que había respecto de que eso hay que solucionarlo, entonces se salta el plano de la discusión. Esto no tiene por qué ser así. Toda la ciencia y las demás disciplinas, la economía, el derecho, etcétera, se vuelven prácticamente impotentes ante ello, y la propia filosofía encuentra estos límites. Es el momento, creo, de pensar en una solidaridad mundial que socave el egoísmo producido, sí, por el capitalismo salvaje que se fue hipernutriendo después de las conflagraciones mundiales, y que llega sobre todo a su expresión máxima en esa insidia de un capitalismo informático y mediático, como ya también diría Juan Carlos Moreno, porque en este caso estamos hablando nosotros de un capitalismo más pernicioso que su modalidad industrial o financiera. La humanidad contemporánea, que creía dominarlo todo, que creía controlarlo todo, se ve súbitamente inerme ante un virus que no es ni con mucho, y esto hay que también subrayarlo, el primero que tiene características similares y efectos similares. Basta remitirnos a la llamada gripe española de 1918, que mató entre 20 y 50 millones de personas, más que la propia guerra que le antecedió, o las más recientes epidemias de SARS, de influenza H1N1, más contenidas, otras más restringidas todavía geográficamente, pero muy letales, como el caso del ébola, que por cierto sigue en los países africanos sin que nadie diga demasiado al respecto.
Lo anterior nos lleva también al manejo que se ha dado de la pandemia a nivel de la información. Repito, ya mi amigo Juan Carlos Moreno acaba de señalar justamente esto, porque la hiperinformación a la que nos vemos sometidos, al igual que el dominio y uso y abuso de las llamadas redes sociales, ha producido un fenómeno que podemos resumir con el título que se le dio, uno de los títulos que se le dio a una entrevista a este propósito a Jürgen Habermas, que se llama "Nunca habíamos sabido tanto acerca de nuestra propia ignorancia", que es una de las respuestas que da él. Efectivamente, precisamente refiriéndose sobre todo al constante bombardeo de los medios y redes sociales, que incluso en aquellos que son más críticos, más prudentes, menos sensacionalistas, etcétera, sigue produciendo inseguridades existenciales, miedo y, en los casos más extremos, pánico, tanto individual como colectivo. Aquí encuentra uno justamente la frescura y la vigencia que tiene la filosofía, cuando logramos dar cuenta de cómo uno evoca pensadores que, eso sí, no pasan de moda a pesar de su antigüedad. Caso de Aristóteles, que nos está mostrando otra vez la vigencia de esa visión del centrus virtus, en que en este caso nos coloca, digamos, en el intento de no caer en los extremos viciosos ni del negacionismo, ni tampoco del catastrofismo, frutos ambos de una ignorancia que se vuelve contra nosotros mismos y que fortalece aún más las potencias del virus. Debemos reconocer que esta emergencia nos desnuda nuestra precariedad humana y que pone en cuestión todos nuestros paradigmas, criterios, valores, formas de vida, pone en cuestión todas nuestras prioridades y certezas, reconociendo que, como hemos dicho, el fenómeno es complejo y ha generado acciones sin precedentes. Se evocaba principalmente el más evidente, que es el aislamiento social, el autoaislamiento, el aislamiento más o menos impuesto, más o menos voluntario. También es verdad que parece ser que muchos de los gobiernos del mundo, y esto lo he dicho yo en otros momentos, en otros foros, ¿no?, sin mayor problema, lo hemos visto, estos gobiernos del mundo contemporáneo parecen no estar a la altura de este evento. Y no me refiero aquí solamente a la capacidad de respuesta o la manera de disponer los recursos para los gobernados que están en situación crítica, ni siquiera al propio sistema sanitario, producto de las políticas implementadas, sino a la sensibilidad de los gobiernos y los políticos para tratar de entender con la mayor profundidad posible este fenómeno y tener la visión de posibles escenarios futuros. Ahí sí, el político tiene este deber, de alguna manera, de prever, de intentar prever y dirigirse al futuro para estar mucho mejor preparados que como en este momento sucedió. Momento en que no solamente no se estaba preparado, sino que reveló de una manera muy fuerte, incluso en los países más ricos, o quizá más en ellos, las limitaciones, carencias y desigualdades en sociedades cuyos gobiernos pensaban haber resuelto casi todo, desde el sistema sanitario hasta el económico, el social y el educativo. Sabemos que no es así y pareciera que ante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, también se encuentran los peores gobiernos en 100 años. No se necesita mucho para demostrar esto, porque la crisis ha revelado cómo los gobiernos, principalmente los actuales populismos de todo signo, de izquierda y de derecha, revelan la vacuidad de sus premisas a nivel de un discurso que se desmorona, de un discurso que se resquebraja ante una realidad cruda y dura como la que está generando esta nueva pandemia. De esta manera termino simplemente diciendo que el reto, por lo tanto, no es solamente el virus en sentido científico y sanitario. Pragmáticamente sí, bueno, hay que resolver esto, desde luego lo es importante dar cuenta de la posibilidad de la vacuna, de una posible cura, etcétera, pero lo más importante es el poder calibrar, el poder discernir claramente nuestros referentes, nuestros valores y nuestros paradigmas como seres humanos del siglo XXI, para que esto nos conduzca también a diferentes, los otros niveles de existencia, como todos los que emanan, digamos, de la cultura humana, sistemas económicos, políticos, sociales, jurídicos, el plano educativo, que es fundamental y puede dar pie a una serie de reflexiones filosóficas que sabemos, y finalmente, para que nos conduzca a poder ser capaces de preguntarnos qué podemos aprender sinceramente y humildemente de este fenómeno y qué podemos mejorar para un futuro de mayor igualdad entre los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Eduardo. Continuamos con la participación del profesor Pablo Castellanos López. Pablo Castellanos López es licenciado en Filosofía
por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudió la maestría en Filosofía Política en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente es presidente del Consejo de Gobierno e investigador de la División de Filosofía del Centro de Investigación Social Avanzada, CISA. Ha sido fundador y director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Asimismo, es fundador y director de la revista Vertebración, fundador del plantel Querétaro de la Universidad del Valle de Atemajac y jefe académico de Humanidades de la misma universidad. Se ha desempeñado como profesor de Metafísica y Filosofía Política. Otros campos de investigación y de su interés son la filosofía de la historia y de la cultura, las relaciones y conflictos entre cristianismo y modernidad, la doctrina social de la Iglesia y la historia de México. Actualmente trabaja sobre la aportación de Jacques Maritain, Gastón Fessard y Augusto del Noce en torno a las relaciones entre cristianismo, modernidad y cambio de época. Muchas gracias por tu participación, Pablo. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí en compañía de estas. Generosamente han accedido a participar en este panel. Y también muchas gracias al público que está presente a través de estos medios que ahora estamos criticando, pero que de alguna manera establecen una relación entre nosotros. Mi punto de partida es que estamos hablando de esta pandemia, de una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis económica, un problema que nos está revelando que esta crisis se está dando dentro de otra crisis. Y es lo que yo quisiera señalar ahora. De hecho, ya estábamos en crisis. No es una exageración ver los antecedentes de la situación política, por ejemplo, en América Latina, en países europeos, en Medio Oriente, en otros lugares del mundo. No es tampoco que el progreso económico estuviera boyante, sino estábamos ya también acercándonos a crisis en este sentido. Las tensiones a nivel global, pero sobre todo yo quiero recordar aquí este aspecto más central. Estamos ya en medio de una crisis que podemos llamar, se le llamó en un momento antropológica, pero se ha caracterizado más propiamente como una crisis cultural, el contexto del cambio de época. Y en ese sentido yo quiero ubicarme en mi participación. No es esta pandemia el primer gran azote de la humanidad. La historia ha estado llena constantemente de estos problemas. Vamos a decirlo tremendamente, son célebres situaciones como, por ejemplo, al principio del virreinato de la Nueva España, como la viruela y estas enfermedades, pues prácticamente barrieron al 80% de la población indígena de Mesoamérica. Podemos recordar la peste negra en el siglo XIV, de la cual sugiere Pierre Chenu que retrasó el renacimiento europeo en un siglo y medio, dado que impactó el desarrollo de la población. Prácticamente un tercio de la población europea murió en ese periodo del siglo XIV. Y así ya se mencionó aquí la famosa influenza española, que pues junto con la Primera Guerra Mundial, pues tuvo una mortandad extraordinaria. Ya lo dijo Eduardo, se calculan 30 a 50 millones, más cercanos a los 50. Y así otras que han venido sucediendo más cerca de nosotros. ¿Qué es lo nuevo en esta pandemia? Creo yo que lo nuevo es, porque hay que decirlo, todas las pandemias han tenido la reacción de la ciencia, de la medicina en el estado actual de su desarrollo. A todas las ha sorprendido. Los remedios se encuentran mucho tiempo después. En todos estos casos, la medida fundamental ha sido el aislamiento.
es decir, evitar el contagio, y este es limitar las relaciones humanas. El hecho de que, por ejemplo, en Nueva York ya se amenazara con cárcel a los que durante la influenza española en 1918 estornudaran en la calle frente a otras personas, etcétera, ¿no? Siempre ha reaccionado la medicina con sus recursos, los que tienen oficio de cuidar a los demás, el Estado, buscando prever sus consecuencias, controlar la situación, siempre desbordado. Y algo muy importante, siempre ha habido las personas que ya sea por oficio, por generosidad, se han ocupado del cuidado de los que han sido contagiados por estas enfermedades. Enfermedades contagiosas. No podemos decir que las medidas que se han tomado a lo largo de la historia sean medidas humanas. Pues podemos pensar en cómo se trataba a los leprosos y cómo no es un documento histórico, pero si leemos Los novios de Manzoni también vemos lo dramático de esa situación y las situaciones inhumanas que ahí se presentaban. Entonces a lo que voy es, ¿qué es lo nuevo ahora? Sí, lo nuevo es que este contagio, dada la interrelación humana, las comunicaciones, la movilidad y el tipo de virus desconocido, haya sido cual haya sido su origen, se presentó como una amenaza de alto contagio. Siempre tendremos la duda, como ya lo han dicho, del conocimiento preciso de estas situaciones. Con algunos antecedentes, siempre los va viendo en la medicina, pero todavía la medicina no tiene la solución ni la claridad sobre este tema. Este es un punto importante que ya se ha señalado, cómo estas pandemias siempre humillan nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, al darnos cuenta que solo después de que han sucedido encontramos más o menos cómo debían haber sido atendidos o cómo se deberán atender en el futuro. Y poco aprendemos porque siempre surgirán nuevos contagios, nuevos patógenos, etc., ¿no? Entonces, este sentido ahora, en esta globalidad, en esta interconexión, es lo que ha llevado que estas actitudes que siempre se dan frente a estas pandemias, que es un poco el desconcierto, el miedo, el buscar un chivo expiatorio, el cual se considere que es el culpable. Los chivos expiatorios pueden llamarse conspiraciones mundiales de diferente tipo, ya se mencionó aquí también, y fijarnos en el sistema capitalista, en el Estado que se cierra, en el Estado que debe abrirse al orden mundial, etc. ¿A qué voy? Ante esta situación, las reacciones filosóficas que yo he estado analizando me parecen más bien como geopolíticas, como oportunismos muchas veces políticos, ideológicos, anunciando, como ya se dijo aquí, cómo la crisis del Estado moderno nos llevará de nuevo a una radicalización de la globalización, con una tecnocracia que nos dominará, nos tendrá visualizados todo el tiempo y controlados, o otros que dirán que esto no lleva más que a reforzar el aparato de poder del Estado en los estados de excepción, que justifican control sobre la población, etc. De hecho, no hay acuerdo en cuál de estos dos polos es el que será beneficiado. Igualmente, si el neoliberalismo, o digamos así, la globalización bajo los criterios neoliberales entrará en crisis, o vendrá una manera de que se refortalezca con una tecnocracia de nuevo cuño, mediática, comunicativa, y con estos sistemas nuevos de vigilancia de la población. Bueno, esto es lo que está haciendo, vamos a decir, como si fuera una alarma mundial de tipo apocalíptica. Y creo que muchos lo han tomado en este sentido, como la gran catástrofe de la que surgirá una nueva humanidad.
Uno cabe preguntarse si así han sido las pandemias anteriormente y si estas crisis han traído esas consecuencias. Claro, hay que contar con los nuevos factores, ¿no? Hoy la esperanza, como se ha dicho aquí, está en los científicos, en la tecnología, en que el poder lo ejerzan estos personajes, pero entran en competencia con los políticos y están de mano de los grandes intereses económicos. Esto es lo que se ve en estos momentos. Esta circunstancia, como siempre es novedad en una pandemia y en estas circunstancias en que estamos viviendo, donde ya teníamos la crisis de la posverdad, donde ya teníamos la crisis del relativismo, donde ya teníamos la crisis política y de las instituciones políticas, donde ya tenemos recurrentemente los anuncios de diferentes desequilibrios en el orden económico contemporáneo, fácilmente nos llevan a hacer conclusiones de geopolítica, de estrategia, de analistas ideológicos, etc. Creo que la filosofía tiene que fijarse en otros puntos, no ser ajena a estos planteamientos, pero sí, ya lo mencionó aquí Eduardo, este carácter antropológico, ético, y yo diríamos de la cultura humana. Creo que esta crisis lo que nos evidencia es que la crisis de cambio de época se agudiza, que los recursos para enfrentar el coronavirus y las demás crisis no son suficientes, ya sea a nivel local o a nivel global. Esta confianza y esta visualización técnico-política y económica nos deja ver que no está habiendo propuestas claras, y tan es así que la población, el hombre común, vive en una nube de desconcierto que está generando desconfianza, que radicaliza ya la desconfianza de nuestra desintegración social. ¿Qué hay que pensar entonces en estos momentos? No nada más qué produjo esta crisis del coronavirus, sino qué produjo la crisis en la que ya estábamos viviendo. ¿Qué es lo que no estaba bien cimentado? ¿Y qué es lo nuevo para lo que no teníamos respuesta todavía y que ahora nos sorprende de una manera tan radical y tan potente como es esta pandemia, donde lo importante, creo yo, para la filosofía no es tanto el aspecto médico-biológico que la ciencia encontrará, sino de las actitudes humanas frente a la pandemia. Estas actitudes que nos dejan ver el poner de manifiesto nuestros temores, egoísmos, etc., o nuestras cualidades y capacidades para enfrentar las situaciones. Creo que esto es lo que debemos pensar, esto es lo que debe pensar la filosofía. Sí, hoy no lo puede pensar sola. Tiene que pensarlo de la mano de los técnicos, los científicos, dentro de esta comprensión de las realidades económicas y políticas contemporáneas. La filosofía no se puede aislar entonces, y creo que esto sí le da un rasgo nuevo a la filosofía contemporánea, una tarea nueva. Repensar desde los fundamentos del hombre y repensar en conjunto con las otras disciplinas, con los otros elementos de la cultura, y pensar no proféticamente, no hacer anuncios precipitados, pero sí qué condiciones debe tener una nueva cultura, un nuevo tipo de relación humana, un nuevo tipo de visualización de la política, para que responda más positivamente a la persona, su dignidad, su vocación y su realización comunitaria. Creo que no podemos precipitarnos y focalizarnos en el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que está abajo de ella? ¿Y qué es lo que va a seguir? Porque
Esto es lo que más puede preocuparnos. La crisis se agravará en sus diferentes dimensiones. Hoy, en el Paseo de la Reforma, tuvimos ya un elemento de cómo se pueden agravar las crisis dentro de las crisis, y creo que esto también causa temor. Entonces, el tema que señalaba también Eduardo, de la bioética, de una bioética que se convierte en una bioética global, que ya supera los problemas inmediatos de la vida de la persona y el inicio y fin de vida, se relaciona con estos nuevos problemas vinculados a la relación, por ejemplo, el dilema que se nos plantea hoy, o que se les plantea a muchos, de defendemos la vida inmediatamente o defendemos la economía, o defendemos la economía para defender la vida, o cómo jerarquizamos y ordenamos estas acciones. Porque no podemos olvidar que la economía es economía de las personas y es también un recurso para la vida humana. Entonces, creo que el vasto campo que se abre para el pensamiento, una actuación interdisciplinar de la filosofía con todos estos elementos, es tarea que debemos emprender y en la que estamos ya retrasados. Pues este es el punto que quería presentar. Muchas gracias por tu participación, Pablo. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden hacernos llegar sus preguntas por el chat aquí por Zoom y también en Facebook Live. Por favor, dirijan la pregunta al panelista que ustedes consideren mejor puedan resolver su inquietud. Continuamos para cerrar esta primera ronda con la participación del doctor Héctor Zagal Arregui. Héctor Zagal es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España, Visiting Scholar de la Universidad de Notre Dame y egresado del programa de dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPAD. Es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2 del CONACYT. El doctor Zagal es especialista en el pensamiento de Aristóteles. Entre sus obras filosóficas se destacan Retórica, Inducción y Ciencia, Lepagogén Aristóteles, Felicidad, Placer y Virtud, la vida buena en Aristóteles y Felicidad y Amistad en Aristóteles. Además de su carrera académico-filosófica, el doctor Zagal también cuenta con una vasta trayectoria literaria. Es autor de las novelas La venganza de Sor Juana, Imperio, La ciudad de los secretos y El Inquisidor. El doctor Zagal también es conductor de radio y televisión. Actualmente pueden sintonizarlo en el Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, que transmite Canal 22, en el Banquete del Dr. Zagal, que se transmite por MBC Radio, y también en YouTube en su canal Héctor Zagal. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del CISAB, Dr. Zagal. Muchísimas gracias al CISAB, muchísimas gracias a Pablo, muchísimas gracias a Miguel por la invitación para venir a conversar con ustedes, pues sobre esta realidad, y muchísimas gracias a ustedes por estar escuchándonos. Cuando Miguel me planteó esto como una reflexión sobre este libro en el que participa Sopa de Wuhan, en el que participaron los rockstars de la filosofía, lo primero que me vino a la mente es que hay dos tipos de sopas, perdón por lo poco académico de la metáfora. Hay sopas instantáneas y sopas francesas que requieren horas y horas, a veces días de concentración de sabores. Yo no diría que una es peor que la otra, cada una tiene su función. Y el libro Sopa de Wuhan es claramente sopa instantánea. Esto, insisto, no es una crítica, sino quiere decir que son artículos, como nos lo hacía notar Eduardo, escritos y publicados casi sobre la marcha. Por tanto, se trata de reflexiones de alguna manera todavía muy cuestionables porque no conocemos el final de la historia. Zizek, con su estilo siempre provocativo, anuncia el final del capitalismo. Judith Butler también se suma y dice que esta crisis será un golpe muy, muy duro para el capitalismo. Judith Butler
tiene una reflexión muy interesante con la que comparto enteramente esta pequeña reflexión, en donde dice que quizá el peor rostro de la pandemia lo hemos visto ya cuando Trump intentó comprarle a Alemania la patente en exclusiva de la vacuna. Y Judith Butler dice, eso es verdaderamente patente, hacer que la salud sea un bien privado y de algunos. Y en ese sentido es una reflexión muy interesante, ¿no? Naomi Klein, por ejemplo, hace notar cómo esta crisis pone de relieve dos actitudes, la de la vulnerabilidad y del acaparamiento, y nos invita al cuidado del otro, también en un contexto, piensa Naomi Klein, de crisis del capitalismo. Sergio Benvenuto considera que el enfoque de la pandemia es un enfoque en el que las autoridades eligieron el miedo, porque el pánico evita más desastres. Y Byung-Chul Han, siempre más pesimista, considera que esto no es de ninguna manera una crisis o el final del capitalismo, al que quizá, eso sí, va a haber una fascinación por los sistemas más autoritarios que han podido controlar gracias a una sociedad de control de medios, a sociedades disciplinadas como China, como Japón, como Corea del Sur, los desastres de la pandemia. Y el mismo Byung-Chul insiste con bastante certeza que el virus nos aísla y que la solidaridad que nos está dejando esta pandemia es la de la distancia social. Es decir, ser solidario consiste en preocuparme por no ser contagiado ni contagiar al otro. Como decía Pablo, la historia no termina, y yo creo que es curioso, yo lo que quería hablar, con esto va a ser el final de mi participación, dos temas que me parece que están completamente ausentes en la sopa de Wuhan. Pero antes de eso, quisiera llamar la atención sobre cómo la filosofía en realidad ha reflexionado poco sobre las pandemias, a pesar de que filósofos como Hegel murió en una epidemia de cólera, San Agustín también murió en una epidemia, y en cambio la literatura tiene una amplia reflexión sobre la pandemia. Voy a subrayar de algunas novelas algunos rasgos en torno a actitudes, valores o antivalores, dirían algunos, en torno a las pandemias, para finalmente subrayar los dos valores ausentes o los dos temas que están ausentes en el libro Sopa de Wuhan. Thomas Mann, en su hermosísima novela Muerte en Venecia, nos previene ya contra esas autoridades, las autoridades italianas, que para que el turismo no caiga, esconden los alcances de la epidemia. Thomas Mann, Muerte en Venecia. El Decamerón, este conjunto de cuentos de Boccaccio, nos pinta cómo la burguesía huye precipitadamente hacia una villa y trata de escapar y de llevar una vida de regocijo y de alegría, mientras Florencia está devastada por la peste negra. La extraordinaria novela, casi ensayo, de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, nos habla del estado que aísla, pero no solo el estado que aísla a los infectados, sino los infectados que, siendo víctimas de un aislamiento o verdadera prisión, terminan no viviendo la solidaridad entre ellos y luchando, oprimiéndose, violentándose entre ellos. Némesis, la hermosa y dolorosa novela de Philip Roth, en donde hay una epidemia de polio, nos deja una enseñanza, y es que los sobrevivientes de una epidemia tienen también una responsabilidad y a veces un sentimiento de culpa que tendrán que enfrentar. La novela El húsar en el tejado de Jean Giono habla de algo que ya el profesor Romero y el profesor Castellanos señalaban,
la urgencia de encontrar un culpable en la epidemia. La epidemia es culpa de alguien siempre y es una manera de encontrar un chivo expiatorio. Y finalmente está la novela corta, el relato La muerte roja de Edgar Allan Poe, donde parece que al final la epidemia tiene la última palabra y aquellos que habían huido y se habían intentado refugiar en un palacete llevando una vida frívola y superficial, se tienen que enfrentar a ella. Y finalmente está esa novela poco conocida quizá de Jack London, La plaga escarlata, publicada en 1912, que piensa en una sociedad en el 2073 que ha sobrevivido a una epidemia, la plaga escarlata, y que nos revela una sociedad nueva, una sociedad absolutamente distinta, un mundo antes y después. Hasta acá como las diversas actitudes o las diversas aristas de una pandemia. Pero hay dos novelas que a mí me gustan mucho, o dos relatos. La peste de Camus, publicada en 1947, y El diario del año de la peste, de Daniel Defoe. Ambas, una con una narrativa no cristiana, francamente atea, y la otra con una narrativa cristiana, ponen de relieve dos puntos que están ausentes en Sopa de Wuhan. Por un lado, la voluntad de dar sentido. Es decir, la realidad se nos ha impuesto y hemos de ser capaces de encontrar sentido ante esto. Camus, desde el ateísmo, se enfrenta a la peste como lo absurdo y, sin embargo, los médicos que enfrentan la peste han de ser capaces, frente a la irracionalidad, frente al absurdo de la muerte, encontrar un sentido. Y esto es algo que creo que Sopa de Wuhan, estos rockstars de la filosofía, quizá no enfrentan con la validez que lo hace, con el valor que lo hace Camus. Y el otro gran ausente, y yo diría que es incluso un gran ausente en toda la narrativa en torno a la pandemia, es una vieja virtud griega, la fortaleza. Simplemente ya para terminar, diría que Aristóteles definía la fortaleza como la virtud que nos lleva a enfrentar el miedo. Y si hay algo, y el mayor miedo que hay, es el miedo a la muerte. Tiempo de crisis, tiempo de pandemias, tiempo de virtudes. En otras palabras, la pandemia tendría que estarnos invitando a desempolvar esta virtud, porque la muerte es una realidad, ahí está, y para que la solidaridad se articule, para que deje de ser un buen deseo, hace falta el dominio de una emoción, el miedo. Es decir, hace falta la fortaleza. La fortaleza que, como veía también Aristóteles y después una larga tradición, tiene dos componentes y con esto termino ya. Capacidad de resistencia y capacidad de acometida. Es decir, la fortaleza entendida como audacia, pero también la fortaleza como resistencia. Diríamos que hoy por hoy, y esto es muy bonito, esto Daniel Defoe y Camus lo muestran, como, y lo mostraba, lo comentaba Pablo, ahora, durante esas grandes epidemias hubo gentes, Defoe lo decía, funcionarios públicos, sacerdotes y médicos que sabían que muy probablemente el contagio, era lo que les esperaba por atender a los enfermos, por cumplir con su deber. Creo que hoy por hoy fortaleza es una virtud que los médicos nos están mostrando. Pero hay otro componente de la fortaleza, la capacidad de resistencia. Y creo que quienes tenemos la fortuna de quedarnos en nuestra casa, porque es una fortuna, tendríamos que estar siendo fuertes y ser capaces de resistir fuertemente los sinsabores de esta cuarentena. Una fortaleza que se va a requerir para cumplir los protocolos de sanidad, para lavarse las manos, para utilizar un cubrebocas, una careta, unos guantes, para lavarse adecuadamente las manos, hace falta fortaleza. Es curioso cómo
está ausente en la sopa de Wuhan, al menos no son los dos temas ejes, esta necesidad de dar sentido al sufrimiento y esta necesidad de vivir la fortaleza. Y es que creo que la filosofía contemporánea, una filosofía, tiene justo estas dos carencias. Hablamos sí de dignidad humana, pero de respeto a virtudes humanas y de solidaridad, pero no hablamos de virtudes. Hablamos de plenitud, pero no hablamos de encontrar el sentido al sufrimiento, al dolor, que aunque se encuentre la vacuna, tarde o temprano estará ahí, porque lo único que podemos saber es que la muerte llegará antes o después, pero terminará llegando. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Zagal. Ahora continuaremos con una sesión de réplica. Cada panelista tendrá 5 minutos para esta réplica. Comenzamos con el doctor Juan Carlos. Si es que tiene algo que decir. Yo voy a tratar de tejer pues, algunas reflexiones que me inspira el haber escuchado a los colegas. En primer lugar, lo habrán notado en mi texto, sin evadir del todo el planteamiento de la sesión, yo he procurado reventarlo, no quedarme en ese trabajo que un chileno editor hizo muy oportunamente y muy pues, que de ayuda para poner a muchas personas, entre ellas, sino ir la cosa misma, bueno, por lo pronto al discurso de la filosofía contemporánea, que no tiene por qué identificarse, o de la filosofía de moda, incluso que por qué identificarse con un esfuerzo extraoficial, intempestivo de edición, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que esta persona haya puesto juntos a una serie de filósofos no quiere decir necesariamente que vayan juntos, ni que sean todos los que están, ni que estén todos los que son. Pero más allá de esto, bueno, está el problema de la filosofía frente a la pandemia y a la gestión de la pandemia. Al respecto, yo veo, lo señalo en el texto, lo quiero subrayar de nuevo, yo veo que hay una enorme carencia global, no solamente pues en esa antología, sino en general, en lo que uno puede percibir que se está dando. Hay una carencia de filosofía no profesional, sino de filosofía, de espíritu filosófico en general, en la medida en que hay pocas preguntas y pocas dudas, como no sean precisamente las que se dan en unos márgenes tan radicalizados, ¿verdad?, que pierden su efectividad dialógica y que colocan a la persona normal, a la persona que tiene que ser optada por los actuales, por los técnicos, por los científicos, en una situación pues, de desamparo frente a una intelectualidad, frente a unas élites intelectuales y científicas que están fallando, al mismo tiempo que hay unas élites políticas que también están fallando, ¿verdad? A mí me sorprende sobremanera la unanimidad que los políticos del mundo, con pequeñas excepciones, no sé, aquí no nos encierran, en España los encerraron, pero la unanimidad que se da en el seguimiento de las instrucciones de una institución tan deleznable como la OMS. Que hay que aprender a distinguir la dimensión especulativa de la dimensión práctica, ¿verdad? O sea, mientras yo no sé exactamente qué pasa ahí fuera, que es lo que estoy haciendo personalmente, mientras, si las dudas, ¿verdad? O sea, pues me ciño las instrucciones, pero en paralelo dudo, analizo, someto a revisión. Esto lo hace la gente en general, pero no veo que el profesional de esto, no, suficientemente el profesional de esto, que soy yo, que son mis colegas, que en general estamos pues más o menos
desarmados, pero que, y ahí volvemos de nuevo a los personajes de la sopa de Wuhan, que son aquellos que disponen realmente de unos medios de comunicación, de influencia, de las primeras de los, aunque sean ahora virtuales, que les permitirían entrar a ese debate. Lo hecho y no le ha ido nada. Que por ahí va el problema. Hay este desamparo frente, tomando lo que dice con eso, una crisis antropológica, es una crisis civilizacional, una crisis de época que tiene que ver con este desamparo. Hasta ahora parecía que estábamos bajo un piloto automático profundo. La evolución, esta diosa de la ciencia, y la mano invisible, esta diosa de la economía. Ahora resulta que estamos en el desamparo, podría ser una de las definiciones de situación, de estas dos seguridades, ¿verdad? Pero también en el desamparo de opción. No sé cuánto tiempo tengo. En fin, ya lo dejo ahí. Gracias, doctor. Eduardo. Hay una serie de cuestiones que se desprenden de las intervenciones aquí escuchadas, desde luego. Claro, pueden venirse a la mente muchas de ellas, yo coincido, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece interesantísimo lo que decía Héctor Zagal sobre esta ausencia, digamos, en los textos de la sopa de Wuhan. Coincido plenamente, ya había yo entrevisto un poco desde mi punto de vista esta ausencia del elemento de las virtudes, que es fundamental, una reapropiación del problema de las virtudes en la época contemporánea, no, es producto de la ocasión que nos da, llamémosla ocasión, una pandemia de esta naturaleza. Y porque además yo lo he estudiado en otros momentos y demás, no se me ha ocurrido pensar suficientemente, como dice él, y ahora lo enfatizo, esta cuestión respecto del problema del sufrimiento, es decir, el sentido del sufrimiento. O sea, no el fenómeno del sufrimiento simplemente, sino el sentido que tiene, porque el sufrimiento en este caso no es solamente el sufrimiento que se produce cuando se contrae la enfermedad, sobre todo en su forma más grave, sino el sufrimiento que implica, o sea, diferentes niveles de sufrimiento a partir de la propia presencia de la pandemia como tal. El sufrimiento que puede significar para algunos, tal vez para otros no, pero para algunos seguramente sí, el encierro, ¿no? Yo lo puedo ver, aunque no me lo constate como tal, ¿no? Tengo un hijo de 9 años y este hijo de 9 años sufre porque no puede salir a jugar con sus compañeros como él quería correr. Él está en un momento en que quisiera salir a correr y no entiendo por qué no puede volver a ver a sus compañeros fácilmente, ¿no? Eso implica un cierto nivel de sufrimiento y hay que encontrar cuál es ese sentido, por hablar de alguno. Habrá otros niveles y otras formas de sufrimiento, algunas pueden parecer baladíes, pero sí el sentido del sufrimiento creo que debe estar presente como una especie de leitmotiv incluso, y no ser un motivo marginal como aparentemente podría parecer. De hecho, este llamado de atención que hace Héctor Zagal me parece sumamente puntual por esto, ¿no? Y la otra cuestión que suscita es justamente esta generación de paradojas que se van suscitando, o sea, cómo la mejor manera, aparentemente, supuestamente, de poder encontrarnos como humanidad y solidarizarnos es aislándonos. O sea, esto puede parecer un poco paradójico, sobre todo, y genera otra, que es el hecho de que los seres humanos tenemos como una de nuestras principales actividades, y cada vez más, ¿no? Los seres humanos del siglo XX y XXI, pues nuestra capacidad de desplazamiento, de movilidad, de relación, ¿no? de interacción. Y claro, pues esta se ve socavada, es decir, parece que también la mejor manera de enfrentar, pareciera, la mejor manera de enfrentar este tipo de evento es inmovilizándonos, es decir, encerrarnos pues otra vez, ¿no? Es a la falta de movilidad, la falta de relación realmente física. Claro, esto evidencia, efectivamente, es algo que sí quiero enfatizar, el fenómeno mismo del coronavirus ha evidenciado, por ejemplo, a través de esta relación virtual que se está teniendo, como el caso de este foro en el que estamos ahorita todos nosotros aquí, se evidencia cómo efectivamente va más allá del puro discurso que antes hacíamos de que es necesaria la presencia física. O sea, jamás va a alcanzar, o sea, como un medio, otra vez volvemos a lo mismo, como un medio, uno ve con buenos ojos el hecho de que existan estas plataformas, tecnologías. Yo le doy clases a mis alumnos por esta vía, pero eso constata las bondades que puede tener la tecnología como medio y al mismo tiempo que jamás va a poder sustituir la relación humana como tal. El peligro que yo veo que puede acecharse es que, por ejemplo, en el ámbito educativo hay ya planteamientos que dicen que pues, hay que quedarnos con esta modalidad
y destruir el modelo de universidad tradicional, y yo creo que esto no habría que discutirlo, ¿no? Pero son cuestiones que se suscitan a partir justamente de este fenómeno y que me parece que deberíamos de poner mayormente en el tapete, porque ya la decisión, lo decíamos antes de entrar al aire, lo decía también Zagal, la decisión de varias universidades es incluso, independientemente de lo que ocurra, irse por la vía virtual hasta el 2021. Yo no sé eso, si tenga la razón de ser realmente, ¿no? O cuál sea el motivo. Hay algunas cuestiones ahí que se quedan en el tintero, pero podría dejarlas un poco para que se pudiera discutir también en base a las eventuales preguntas del público. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación, Eduardo. Continuamos con Pablo Castellanos. Sí, Ya. los aspectos que se han puesto aquí en este panel decían, creo que son múltiples, son agudos, son importantes. Yo recojo esto. Estamos ante retos nuevos que se nos ponen, vamos a decir, se nos ponen de frente masivamente, nos golpean y se evidencian ante nosotros, ¿no? Este problema de la comunicación, de los medios electrónicos y de su impacto en la vida y lo que se están presentando como esta solución y que la solución que ahora implementamos se quedará supliendo el encuentro personal, etcétera, ¿no? Creo que debemos estar atentos a este punto, como dice Eduardo. Y también retengo esto que me parece muy importante, que la filosofía pues surge de la vida y que muchas veces, como nos hizo ver el doctor Zagal, la literatura quizás es más inmediata para expresar estas vivencias humanas, estas experiencias, a la que la filosofía también debería estar atenta. Y sí, ahí se recogen cómo las actitudes humanas son muy dispares, pero que estos momentos de temor, de miedo, de afrontar la muerte, de incertidumbre, pues sacan algo de lo que verdaderamente hay en nosotros, como personas y como sociedades. Y creo que esto pues, nos permite reflexionar fuertemente como en esos niveles. Y creo que la filosofía debe estar atento a ello. Por otra parte, la fortaleza, como ahora ha dicho también el doctor Zagal, me parece que es importante, y el sentido, ¿no? Y hablando de fortaleza y sentido, creo que es el otro aspecto que se debe poner de relieve, que es la esperanza. Mucho uno lo ve en los ciertos discursos, en las actitudes que uno va captando. Puede haber vamos a decir, una esperanza que se vuelve en un optimismo exagerado y precipitado, pero también hay los pesimismos que se plantean como una situación apocalíptica, como la desgracia de la que lo que viene después es peor y no vamos a tener salida. Nos amenaza finalmente estos sistemas de control global de la humanidad, donde vamos a quedar reducidos simplemente a ser manejados por poderes que no acabamos de comprender. Y la humanidad va prácticamente a morir en ese sentido. Yo creo que también necesitamos recuperar la esperanza. La esperanza, y este es otro punto que también está ausente en muchas reflexiones, que al poner patente la indigencia, la precariedad humana, esta vulnerabilidad, muchas veces se olvidan también de que esta situación nos pone de frente también al problema de la trascendencia. Esta
sentido de que esta dependencia, de que esta vulnerabilidad, este sentido del sufrimiento, este sentido de la muerte, también es una ocasión para abrirnos al sentido de la trascendencia. Y sin esto creo que ni fortaleza, ni esperanza, ni sentido humano nos permitirá enfrentarnos realmente, creativamente a construir algo nuevo, a trabajar por una nueva situación. Yo creo que este aspecto también debe llamar la atención como filósofos. No es un tema vedado, es un tema filosófico siempre, como el hombre dependiente, limitado, que todo lo constatamos, no está a la deriva, ¿no? No está a la deriva, y que ya en otro terreno pues podemos tomar la frase de Heidegger en otro sentido, ¿no? Donde solo un Dios puede salvarnos. Ya en otro contexto es solo un Dios nos ha salvado, ¿no? Entonces también esta apertura que se crea en estas condiciones es un rasgo que debemos reflexionar desde la filosofía sin necesidad de entrar en los temas de fe y religión propiamente dichos, ¿no? Esto es lo que me parece que también nos puede ayudar a tener esa visión de sentido y con la fortaleza, pues con una esperanza que nos deje hundirnos ni en una fuga hacia adelante, ni ese pesimismo que muchas veces se palpa en las redes, ¿no? Muchísimas gracias por tu comentario, Pablo. Continuamos con usted, doctor Zagal. Bueno, pues primero les agradezco las observaciones, los comentarios, porque lo hacen a uno reflexionar un poco más sobre este tema. Yo quisiera hacer dos comentarios de orden distinto. Uno, en Sopa de Wuhan, Judith Butler hace una observación que me parece también acertada. Dice, el virus no discrimina, lo que discrimina es el sistema socioeconómico. Y esto es una realidad. La pandemia lo que pone es un catalizador de la desigualdad social. Quien tiene mejor acceso a mejor servicio médico, quien tiene un trabajo, un empleo formal que le permite quedarse en casa, tiene menos posibilidades de contraer el virus y seguramente de morir. En este sentido, la pandemia es un catalizador de la desigualdad social y lo que veremos es posiblemente, bueno, sino posiblemente veremos una crisis económica, una recesión en donde tristemente los pobres se habrán llevado la peor parte. Pero paradójicamente, del otro lado, la esperanza, no la esperanza, me corrijo, porque Pablo lo ha hecho muy bien al precisar el sentido de esperanza. Pero por otro lado, la posibilidad de superar la crisis está en muy buena medida articulada en torno a la competencia. Es decir, hay más de 100 empresas o 100 instituciones que tienen patrocinios privados, públicos, que están compitiendo enloquecidamente por la vacuna. Es decir, de alguna manera parecerá que en buena medida el libre mercado estará, si es que se consigue la vacuna, en parte será uno de los mecanismos para conseguir la vacuna. Yo no quiero ni imaginar qué pasa si la vacuna se la dejamos a una comisión de un gobierno, ¿no? Que organicen los senadores o los diputados de cualquier país, una comisión para investigar y conseguir una vacuna. Creo que no se llegaría, ¿no? Yo creo que el libre mercado en ese sentido nos va a dar una lección. Ese es un punto. Ahora, el otro punto de orden distinto, y retomo una idea de Pablo, es, yo creo que estas dos novelas, La Peste y El Diario de la Peste, el de Camus y el de Defoe, son dos concepciones distintas. Camus habla desde el ateísmo, y creo que la esperanza es patrimonio, yo diría casi exclusivo, de las religiones. Es decir, es muy difícil tener esperanza
si no hay un Dios que garantice que la injusticia y el dolor no tienen la última palabra. Y creo que este es el valor de Camus en esa novela, tratar de llevar la solidaridad, la búsqueda de sentido hasta donde más se puede, sabiendo que al final ahí está siempre esta peste u otras pestes. Por el contrario, y por eso la novela de Daniel Defoe, Diario del año de la peste, está bonita, está construida, está el leitmotiv cristiano. Y al final creo que el cristianismo o las religiones tienen esa virtud teologal o ese ideal que es la esperanza, que hace que interpretemos el mundo de una manera distinta. Creo que la pandemia nos está colocando a todos frente a una realidad. Lo decían ustedes, mis colegas, muy bien. Saber que tarde o temprano nos vamos a morir y que podemos morir sin despedirnos. Y que la muerte y que saber que podemos morir hace que nos reflexionemos sobre el valor de la vida y el sentido de la vida. Creo que en ocasiones hay un ateísmo un poco cómodo que evade estas preguntas. No es lo mismo enfrentar la pandemia desde la esperanza que la pandemia desde el ateísmo, en donde puede haber sin duda búsqueda de sentido, pero donde no hay un agente externo que garantice que al final el dolor no será lo último ni lo único. Yo creo que esto es algo que habría que plantearse y plantear en la discusión pública. Muchísimas gracias por su participación, doctor Zagal. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas que nos han hecho llegar nuestra audiencia por Zoom y por Facebook Live. Vamos a continuar con el mismo orden de participación. Entonces, primero le preguntaré al doctor Juan Carlos, continuaré con el doctor González Di Pierro, después vendrá Pablo Castellanos y al final el doctor Zagal. Pregunta para el doctor Juan Carlos Moreno Romo. Si para suscitar una reflexión o una idea clara de lo que pasa, hay que concentrarse en las implicaciones antropológicas o ideológicas, incluso relacionales en lo próximo con el prójimo, incluso en la suspicacia del control de esos poderes omnipresentes del Estado, o si habrá que ver o voltear hacia las interpretaciones del conspiracionismo o tal vez del discurso políticamente correcto de pretender que la propia naturaleza, la Gaia, se está regulando. Interesante pregunta. Algo de lo que muy apretadamente decía en mi segunda intervención. O sea, hay una polarización que provoca, pues, precisamente esta pantalla, esta mediación de los medios, que hace que muchos intelectuales, muchos periodistas tengan que agitar los fantasmas para gritar, para que los escuchen, creando una historia de la conspiración que, bueno, puede ser que se deban precisamente a esto, que son, en fin, el concepto mismo de teoría de la conspiración extremadamente presente en los medios convencionales, para oponerse a estos medios alternativos marginales, o a estos intelectuales, o a periodistas, o a estos activistas, etcétera, etcétera. Me parece que en el terreno de la reflexión no es admisible. No es admisible. Porque lo publiqué hace poco en mi Facebook. Pierre-André Taguieff, un experto en el tema, reconoce que no porque la mayor parte de las teorías de la conspiración, de las ideas de que hay una conspiración son falsas, deja de ser cierta la posibilidad de que haya una conspiración. Simplemente esos temas hay que tratarlos con rigor y con seriedad. De hecho, el asunto que ahora nos
nos revienta en la cara, es algo que se viene pensando, previendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en este librito del 2011, ¿A dónde va el mundo? 2012-2022, una década frente a las catástrofes, ¿no?, que anunciaba migraciones climáticas en masa por lo del cambio climático, aparte de la crisis financiera que todo esto iba a producir, y que si no le llega a la crisis del COVID habría quedado pues refutado el librito este de un político y varios intelectuales de estos a la moda. Jean-Pierre Dupuy, por un catastrofismo ilustrado, ¿no?, que también es uno de los que intervienen en el libro anterior, y especialmente y muy relacionado con la Carta de la Tierra a la que responde Laudato Si, y el año Laudato Si, ¿verdad? Muy especialmente esta reflexión de Bruno Latour, ou atterrir, comment s'orienter en politique, ¿verdad?, que nos explica que destruidos los mitos salvíficos, religiosos, esperanzadores a su manera, a la manera de esta religión que era la izquierda, ¿verdad?, había una urgencia en los años precedentes a esta crisis de pasar la política a la tierra, el cuidado de la tierra, a la lucha por las cuestiones ecológicas, etcétera, etcétera. Es lo que hago pronto responder a esta pregunta, que bueno, entiendo que tengo que parar pronto, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor Juan Carlos. La siguiente pregunta es para el doctor Eduardo González Di Pierro y dice: si la filosofía no ha sido sabiduría, acorde con Jean-Luc Nancy, y todo lo real escapa a toda captura, ¿qué reflexión debe aportar la filosofía ante una realidad, pandemia, que cuestiona los valores humanos? ¿Y qué valores humanos cuestiona la pandemia en hechos concretos como la carestía, el autoritarismo? Sí, bueno, qué reflexión. La filosofía no puede abandonar, como decía yo, su talante crítico. Yo, formado, digamos, en la fenomenología, aquí es donde veo en la práctica la aplicación justamente del principio fenomenológico, por supuesto heredado de los grandes sistemas filosóficos anteriores, pero enfatizados, digamos, por la propia escuela fenomenológica. Aquí es donde he encontrado yo efectivamente su aplicación, su realidad. Es decir, ¿qué tipo de reflexión? Pues tenemos que suspender el juicio de todo aquello que nos ha sido de alguna manera dicho, en aquello que creemos, etcétera, no para negarlo, sino para precisamente evitar caer justamente en las garras del conspiracionismo, o bien del negacionismo, o bien del catastrofismo apocalíptico del que hablaba Pablo. ¿De qué manera? Tratando de, en la medida de lo posible, suspender el juicio, ¿no?, de todo esto y volver a empezar desde el principio sobre un fenómeno que se nos presenta como si fuera nuevo, sin serlo, evidentemente, ya dijimos que no. Y entonces se nos presenta a nosotros, y ahí tenemos la oportunidad de transitar, quienes nos dedicamos a la filosofía, tenemos la oportunidad de transitar de la actitud natural a la actitud filosófica propiamente dicha. Me explico. En actitud natural, alguien podría pensar, y con justa legitimidad, yo mismo luego me lo cuestiono, si ustedes analizan la tasa de letalidad que tiene el coronavirus, en relación, por ejemplo, a la cantidad de la humanidad, pero también en las poblaciones específicas, aquí en Morelia, que es donde yo vivo, debe ser, y es de los municipios problemáticos, debe ser del orden del 0.08%. O sea, las posibilidades de que alguien muera de coronavirus, o sea, en relación con la población total, bajísima. Entonces, la pregunta inmediata que alguien se haría en actitud natural, no, pues, ¿qué estamos haciendo encerrados? O sea, porque tampoco es que sea efecto del encierro el que sea tan baja, la letalidad sería un poco distinta, pero seguiría siendo proporcionalmente baja. Es decir, yo, como ciudadano normal, sin mucha reflexión filosófica, y de seguro es el caso de muchos otros que no tienen este privilegio del que hablaba el doctor Zagal, de poder estar acá, que tienen que trabajar, salir, etcétera. La población mexicana, por ejemplo, tiene que enfrentarse con el asunto de tener que poder vivir al día, muchas de ellas, en empleos informales, etcétera. El cuestionario que tienes dice, no, pues yo primero tengo que salir a esto antes que preocuparme por el coronavirus, y con justa razón, porque muchos de ellos, incluido yo, a mí me da mucho más miedo salir porque me van a balacear que por el coronavirus.
Eso, pero indudablemente. Ahora, claro, hay ciertas componentes concomitantes que van fluyendo por información o la hiperinformación que viene dándose. Entonces, claro, yo me empiezo a cuestionar, soy personal de riesgo porque soy obeso y entonces es más peligroso, entonces, y como no hay vacuna, etcétera. Pero todo este cuestionamiento, precisamente, la filosofía puede, digamos, abreviarlo, tratando de poner justamente entre paréntesis todos estos aspectos tan dispares y tratar de analizar lo más filosóficamente posible, es decir, no con pura opinión o doxa, el asunto que los tenemos nosotros entre manos, ¿no? Entonces decir, bueno, por algo se dan estas indicaciones. Por ejemplo, el ejercicio que hace Agamben es sumamente interesante, bueno, y Nancy, es un ejercicio que tiende hacia esto, aunque uno puede no estar completamente de acuerdo con él, pero efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué explica que sociedades como las nuestras actuales, no incluido las sociedades del norte de Europa, por ejemplo, etcétera, acepten sin mayor problema el hecho de estar limitados, encerrados, y no puedan salir, ¿no?, a la calle, con excepción un poco de los suecos? O sea, ¿qué es lo que hace eso? El hecho de poder reflexionar acerca de esto es un poco la tarea que tiene que absolver la filosofía en ese sentido. Y rápidamente, pasando a la segunda parte un poco de la pregunta, pues sí, claro, y esto nos conduce efectivamente a poner en juego, es lo que hizo Héctor Zagal inmejorablemente, poner en juego esta cuestión de los valores, las virtudes, ¿no? Pero aquí lo voy a mezclar. O sea, los valores, las virtudes, básicamente que tendrían que verse, ¿no? En este caso, sabemos que el valor puede ser el antivalor. Entonces, la presencia de la pandemia pone en cuestión una serie de antivalores que habían sido puestos como valor normal, el individualismo, la falta de solidaridad, etcétera, ¿no? El de que, en fin, aquello que ha privado en la mayor parte de las sociedades capitalistas. El otro gran problema, concluyo, es justamente el hecho de que esta actitud antifilosófica nos lleva justamente a una homogeneización del problema, como si fuera lo mismo lo que ocurre en Islandia, que lo que ocurre aquí, que lo que ocurre en Estados Unidos, o que lo que pasa en Botsuana. O sea, evidentemente es distinto, ¿no? Efectivamente, y esto yo creo que tiene que pasar por el tamiz de la reflexión crítica que, por lo menos hasta donde yo sé, solo la filosofía suministra. Muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Ahora continuamos con la pregunta a Pablo Castellanos, y la pregunta dice, un momentito, que la he perdido. La pregunta dice, seguramente mi pregunta no tiene respuesta, pero me encantaría tenerla. Se habló de que existía, hasta antes de la pandemia, un piloto invisible. ¿Tenemos la posibilidad de tener alguna esperanza de que, después de esta crisis, podamos contar con un buen piloto? Bien, si entiendo la expresión un piloto invisible, quiere decir que había procesos que estaban en marcha en los diferentes terrenos de la actividad humana, ¿no? Y que normalmente los damos por sentados, como es el sistema económico, como son los sistemas políticos, como es la mentalidad, la cultura dominante, los valores que son comúnmente aceptables, que no se critican ni se discuten, pero están operando. Entiendo que la expresión, ese piloto oculto, va por ahí, ¿no? Ese piloto oculto no es que sea invisible y que no se pueda conocer, es difícil, hay que, como ahorita acaba de decir Eduardo, hay que hacer una reflexión atenta y ponerlo de manifiesto. Creo que la oportunidad de estas situaciones de crisis es ponerlos en evidencia, ¿sí? Es decir, normalmente en una crisis lo que descubrimos es que algo no funcionaba, ¿sí? O algo no está funcionando, o algo ya está acabando en sus posibilidades de dar respuesta. Y esto nos lleva entonces a hacer una reflexión crítica. Ahora, esa reflexión crítica sí implica esta atención, e implica también cómo poder, en la luz también, otros valores que, como se ha dicho ahora, han quedado como rezagados, como ocultados, como fuera del foco de atención. También es una tarea de la filosofía. Entonces, no estamos ante una situación determinista. Un motor, estos de los que
serían estos pilotos ocultos si asumimos la idea de que estamos determinados por la conflictividad de la lucha de clases al modo marxista, o estamos determinados por esos procesos de la cultura que no acabamos de comprender, pero que están operando en nosotros, desde el momento en que estamos hablando y usamos el lenguaje, y entonces, desde el momento en que usamos un medio de comunicación, está determinando ya nuestra estructura de razonamiento, de expresión, nuestra imagen de la realidad, etcétera, y que entonces hubiera mecanismos operando que somos incapaces de descifrar y que nos determinaran. Bueno, esto es elementos que se han puesto de manifiesto en algunas corrientes de pensamiento contemporáneo. Creo que esto no es propiamente el tema en el sentido de que esto sea necesario, determinante y que no haya posibilidad de escapar. Creo que la tarea de la filosofía es poner de manifiesto cómo en ciertas corrientes de pensamiento, ciertas mentalidades contemporáneas, hay esta idea. Y que esto, en el final de cuentas, es la supresión del sujeto, del razonamiento, de la libertad, etc. Y entonces, de nuevo, la reflexión filosófica y la experiencia común, asumida un poco como Eduardo nos hacía ver, pues nos lleva a descubrir que las cosas no son así. Y es un camino que la filosofía debe transitar. Y entonces, saber que las cosas no están determinadas de antemano necesariamente. ¿Hay condicionamientos históricos? Claro que los hay. Sobre eso tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que la invitación es, siguiendo en esto lo que nos indicaba Eduardo, pues ese trabajo crítico, pero al mismo tiempo que crítico, ese buscar ver de nuevo y con los métodos adecuados que nos permitan despejarnos de prejuicios, de posiciones tomadas y volver a ver las cosas como son, las cosas mismas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo podría responder ahora. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Pablo. Para el doctor Saga la pregunta es, Hegel decía que es misión de la filosofía pensar el propio tiempo. Sin embargo, pensar el acontecimiento que significa la pandemia fácilmente naufraga en pseudociencia, teorías de la conspiración y no alcanza un nivel auténticamente filosófico. En efecto, parece que hay diversos tipos de sopas, y las sopas instantáneas no ayudan gran cosa a reproponer la importancia de la filosofía como capacidad para revisar críticamente el desafío presente. Así las cosas, ¿no será que el pensamiento posmetafísico, precisamente a causa de su claudicación metafísica, se mantiene en reflexiones penúltimas y no realmente radicales? ¿No será que la pandemia nos hace ver que el déficit metafísico contemporáneo está cobrando caro? A ver, yo creo que sí estaría de acuerdo en general con la pregunta. Sin embargo, simplemente añadiría un matiz. A ver, para pensar el tiempo hay que pensar los acontecimientos. Es decir, el tiempo, nuestro tiempo está pensado, está compuesto de acontecimientos y en ese sentido sí hacía falta o hace falta reflexiones inmediatas, rápidas, frágiles, provisionales sobre los acontecimientos. Lo que estamos haciendo aquí, estamos de alguna manera improvisando, no en un mal sentido del término, sino estamos sobre la marcha, a la mitad de la pandemia, reflexionando sobre ella. Y en ese sentido, creo que las sopas instantáneas tienen una función muy importante, que es salir del paso, reflexionar sobre el momento, pero no son la última reflexión. Y creo que en efecto, un poco lo que yo decía de Sopa de Wuhan, es que sí me llama la atención, así como algunos autores y autores ven algunos detalles con gran sagacidad, sí me llama la atención que haya estas preguntas que son básicas y que no aparecen, o sea, pero que no aparecen aquí y en otros lugares, ¿no? Todo este discurso de la justicia, pero que nadie dice para que la justicia se viva hace falta ser fuertes, para respetar y vivir la solidaridad hace falta ser fuertes,
yo echo de menos el discurso de las virtudes como una gran debilidad del pensamiento postmetafísico. Y lo segundo, que yo llamaba voluntad, búsqueda de sentido, y que de inmediato lleva de la mano a la pregunta por la esperanza o la falta de esperanza, pero en cualquier caso la búsqueda del sentido lleva a aquello, también es llamativo, ¿no? O sea, sí tengo la impresión de que en ocasiones algunos de estos pensadores escriben como placebos y no se plantean el horror de la muerte, el horror del dolor, el horror del sufrimiento con toda su radicalidad, ¿no? Y que se va en una fraseología y se neutraliza, porque al fin y al cabo, y dándole un poco la razón a quien pregunta, la filosofía, pensaban los antiguos, se originaba en el taumatos, la admiración, y en el ocio. Pero si mal no recuerdo, es Karl Jaspers quien nos recuerda que también la filosofía tiene como su origen las situaciones límites, el dolor, la vejez, el sufrimiento, la muerte. Y yo creo que esto exigiría una reflexión filosófica más honda, que creo que hay algunos autores que nos deben todavía esa reflexión. Por fortuna, el CISAF nos está dando este espacio maravilloso para hacer estas reflexiones y pues para contribuir a tener no una sopa instantánea, sino, no digo que estemos cocinando la sopa definitiva, pero al menos añadir unos ingredientes para que al paso del tiempo podamos tener una reflexión más sólida sobre lo que yo espero que algún día siga diciendo, podamos decir, ¿te acuerdas cuando vivimos esa pandemia? Y que podamos consultar esa reflexión iluminadora sobre un acontecimiento que esperemos, y utilizo la palabra esperar en el sentido de Pablo Castellanos, de esperanza, que esperemos sea muy pronto y de verdad como un acontecimiento no superado, sino asimilado. Gracias. Gracias por su respuesta, doctor. Esta última pregunta también se la hacen al doctor Juan Carlos Moreno Romo. Le repito la pregunta. Dice, Hegel decía que es misión de la filosofía pensar el propio tiempo. Sin embargo, pensar el acontecimiento que significa la pandemia fácilmente naufraga en pseudociencia, teorías de la conspiración y no alcanza un nivel auténticamente filosófico. En efecto, parece que hay diversos tipos de sopas y las sopas instantáneas no ayudan gran cosa a reproponer la importancia de la filosofía como capacidad para revisar críticamente el desafío presente. Así las cosas, ¿no será que el pensamiento posmetafísico, precisamente a causa de su claudicación metafísica, se mantiene en reflexiones penúltimas y no realmente radicales? ¿No será que la pandemia nos hace ver que el déficit metafísico contemporáneo está cobrando caro? También le doy la razón a la persona que formula la pregunta, y esto me da la oportunidad de insistir de nuevo en este proyecto político al que le da voz un importante sociólogo de la ciencia francés, Bruno Latour, pero que tiene que ver con todos estos movimientos ecologistas y neocátaros, ¿no? Pues que vemos que pululan todo alrededor nuestro, y consiste precisamente ante el fracaso, el desamparo de todas estas religiones inmanentes del siglo XIX y del siglo XX, los principios del siglo XXI, crear ahora una nueva religión. Entonces, hay un discurso que dice que, en fin, este relativismo de un dianético, por ejemplo, ¿no? De que no hay hechos, solo interpretaciones, que la realidad es el acuerdo, pues señor, vaya y póngase de acuerdo con quien tenga que ponerse de acuerdo para que desaparezca este problema, ¿no? O sea, hay un pensamiento absolutamente frívolo, ridículo, no da el ancho, que no está a la altura de problemas como este, y que negándose de cualquier manera a retomar aquello de la tradición, la fuerte tradición metafísica,
sin embargo sigue satanizado, ¿verdad? Lo que está haciendo es volver al siglo XIX, volver al cientificismo darwinista, del darwinismo y empujarnos hacia una religión tierra de la ciencia con C mayúscula y etcétera, etcétera. Y frente a todo esto yo creo que estamos ante un riesgo intelectual y espiritual bastante serio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta para el doctor Sagal que me ha parecido bastante curiosa y pertinente. Dicen: un saludo a las personalidades. Mi pregunta se dirige al doctor Sagal. Usted mencionó varias obras literarias para remarcar las virtudes. ¿Usted cree que más allá de lo filosófico, esta pandemia nos volverá escritores de novelas? Perdón, es una gran pregunta. Yo confieso que si tuviera un poco más de tiempo y más de ánimo, porque no tengo el ánimo ahora mismo y el tiempo, escribiría ya una novela. Te contesto rápidamente. Hoy por hoy, las editoriales, como Scholastic, por ejemplo, están reportando la venta y Gandhi de literatura apocalíptica. O sea, es curioso. Uno hubiera imaginado que en estos momentos la gente no quisiera leer sobre esto y sin embargo sí quiere y quiere ver películas. Entonces creo que habrá una novela sobre esta pandemia, ¿no? A mí me gustaría escribirla, pero yo creo que habrá no una sino muchas. Veremos qué calidades tienen, ¿no? A ver si pueden ser como Camus, como Defoe, como Saramago, como Manzoni. Eso lo sabremos. Pero muy buena pregunta y muy divertida además. Gracias por su respuesta, doctor. Y por último, para cerrar con este coloquio, nos preguntan. La pregunta me gustaría que la respondieran todos nuestros panelistas, simplemente con puntualizaciones muy precisas. Lo primero es: desde su visión, ¿cuál sería el resultado ideal de esta pandemia para saber que hemos aprendido algo? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Entonces, comenzamos respetando el orden. Entonces, comenzamos con el doctor Juan Carlos. Gracias. Yo creo que justamente lo que hemos aprendido es que no hay tal piloto automático y que somos responsables de nuestras vidas a casi todos los niveles, ¿no? A todos los niveles a nuestro alcance, ¿verdad? Y que tenemos que rascarnos los ojos, abrir los oídos y tratar de pisar firme en el mundo en el que estamos para que no nos hagan bailar un ritmo que no es el que nosotros queremos bailar. Gracias. Eduardo. Sí, gracias. Sí, simplemente aprender la vivencia misma. O sea, que el aprendizaje no se quede en esa formulación teórica, sino que la vivencia misma sea mantenida en nuestro ánimo para nosotros transmitirla también desde el punto de vista de nuestro quehacer, que es el pedagógico, educativo, de transmisión. ¿En qué consiste esa sensación de vivencia? Ahorita que se mencionó las novelas, es una manera de hacerlo también, ¿no? Porque esa da cuenta, ¿no?, de esa vivencia concreta que se dio. Pero sí, yo creo, siguiendo con la analogía que había abierto el doctor Sagal muy agudamente a partir de la sopa de Wuhan, yo creo que aprenderemos a pues no utilizar solamente glutamato monosódico, sino también ingredientes verdaderos. Y con eso yo creo que ya estamos pues de gane. Esto es lo que yo diría, ¿no?, en realidad. Muchas gracias, Eduardo. Pablo. Creo que la pregunta es difícil, pero puedo decir, ¿qué podemos aprender? Pues yo creo que la pregunta tiene respuesta un poco como la orientó el doctor Sagal. Si realmente reflexionamos sobre el sentido de la vida, es decir, si esto nos provoca esta reflexión y
seriamente nos enfocamos a ello. ¿Qué puede ser el aprendizaje? El aprendizaje es que la ciencia no basta, que la política no basta, ni es la solución de los problemas humanos, y que tenemos que buscar de otra manera. Y que es posible. Que es posible el reconstruir, lo voy a decir, este tejido social, que no nada más tiene a la pandemia como su gran amenaza, sino ya incluso lo han dicho aquí de diferentes maneras. Hay otros retos que están amenazando esta convivencia, esta solidaridad, esta integración del tejido social. Creo que en la medida que nosotros podamos rehacer positivamente, con lazos humanos de justicia, de solidaridad, virtuosamente aplicándonos a ello, podemos decir que entonces esto nos dio un aprendizaje. Muchas gracias, Pablo. Y por último, doctor Zagal, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Bueno, yo intentaría responder. Yo digo 3 enseñanzas que estoy tratando de aprender. Uno, Google no tiene la solución de todos los problemas. O como lo dijo académicamente Pablo, la ciencia no es la solución de todo. 2, me voy a morir. Creo que ya lo sabíamos, pero lo sabíamos en abstracto. Y eso es una enseñanza muy importante. Y 3, para vivir una vida plena y con sentido, hace falta ser fuerte, es decir, acometer grandes empresas, pero resistir también las dificultades y los miedos.